Buenos días a todos, queridos hermanos. Es un privilegio nuevamente el venir a esta charla con un corazón predispuesto de nuestro Padre y traer ese mensaje que Él ha puesto en mi corazón. El día de hoy queremos hablar sobre una de las parábolas más hermosas de la Biblia. Y considero que esta parábola es una parábola que Jesús utilizó para revelarnos de una forma maravillosa, de una forma maestra, el verdadero corazón de nuestro amoroso y misericordioso Padre Celestial. Estamos hablando del Hijo Pródigo. Los comentaristas de la Biblia llaman a esta parábola el Hijo Pródigo y siempre a mí me ha llamado la atención, pero el verdadero de esta parábola pues no es el Hijo, ¿no? El verdadero héroe de esta parábola es el Padre, y de eso se trata. De eso se trata, de ir a ver el corazón del Padre en esta parábola, esta historia sobre el amor del Padre por sus hijos. Es maravillosa y es una historia que viene bien a nuestros corazones, porque cuántas veces nosotros hemos escuchado esta parábola. Pienso que no sé cuántas veces, millones de veces a cada momento hemos estudiado la parábola, nos han predicado de la parábola, etcétera, etcétera. Quiero que la leamos de nuevo para ver cómo esta parte de la Biblia maravillosa saca a la luz las creencias equivocadas que muchos creyentes hoy en día siguen teniendo hacia su Padre Celestial. Entonces, por eso es necesario que el Señor abra nuestro corazón y abra nuestra mente para poder entender cómo Él lo ve, más no como nosotros lo vemos, con nuestros ojos carnales, no. Queremos verlo como Él lo ve. Lo puso en la palabra justamente para que nosotros podamos entender y ver cuál es su corazón. Entonces viene muy bien el día de hoy poder introducirnos en esta parte que está registrada para nosotros de la Biblia, que realmente es maravillosa, muy maravillosa. Consideremos por un momento cada uno de nosotros lo siguiente. En este momento, justamente ahora, ¿cuál es la opinión de cada uno de los que estamos conectados aquí? ¿Cuál es esa opinión de Dios que nosotros tenemos y que ustedes tienen? Especialmente cuando hemos cometido un error. ¿Cuál es esa opinión? ¿Cómo lo podemos ver en ese momento a Él? ¿Cómo es nuestra visión? ¿Cómo lo percibimos? ¿Lo vemos como un Padre todopoderoso, un Padre distante, un Padre insensible, que está siempre enojado con nosotros, que está enojado por ese fracaso, por ese error, por ese pecado mío, y que constantemente tiene que ser apaciguado, tiene que ser el calmado? Así lo vemos. O nosotros lo vemos y lo conocemos a nuestro Padre como nuestro papá, ¿sí? A quien realmente podríamos acudir en cualquier momento de nuestra vida, inclusive en los momentos más complicados que hayamos tenido que pasar, incluso cuando hemos errado al blanco. Y ese errado al blanco, recuérdense que se llama fallar. Ese errar al blanco es pecado. Vamos a leer los versículos de esta maravillosa parábola que el Señor nos trae hoy día. Solamente vamos a leer la primera parte porque vamos a hablar solamente del Hijo Pródigo. Registra en Lucas 15, del 11 al 24. Dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió esos bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre
a aquella provincia y comenzó a fallar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de los algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su manto y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es una historia maravillosa que nos cuenta el amor inmerecido de nosotros por nuestro papá. Hoy en día acuden muchos creyentes delante de nuestro papá, delante de él, y siendo ya creyentes, ¿no? Pero todavía acuden con aprensión, acuden con inquietud, presentándole sus fracasos, presentándole sus errores y alejándose antes de que reciban el castigo y la condenación que ellos creen que se merecen legítimamente de parte de él. Eso de alejarse es muy común porque hay mucha gente que pasa por alguna situación difícil y no yendo a donde nuestro papá, que es la opción que toman es alejarse. Muchos de ellos se alejan. Ya no creo más, ya no más, porque esto no era así, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que hacen es tener un problema enorme, porque el alejarse no nos conduce absolutamente a nada. Como que regresamos a muerte nuevamente, ¿no? Y nos estamos perdiendo esa relación maravillosa que el Padre quiere ser mi papá en todo momento, así como el hijo pródigo, ¿no? Muchos le perciben como un Dios de santidad, de juicio y de justicia, con un rostro serio y con un rostro rígido, ¿no? Así es como le ve mucha gente a nuestro papá. Ven a un Dios que se desagrada muy fácilmente, que es rápido para la ira, que está perpetuamente defraudado con ellos y espera con impaciencia ser aplacado. Así es como mucha gente le ve a nuestro papá. Esta creencia errónea de quién realmente es nuestro Padre ha conducido a muchas personas al temor en donde se encuentran ahora, a la culpabilidad, a la depresión, a la inseguridad, etcétera, etcétera. Y por eso es tan vital, tan importante que nosotros podamos ver el corazón de nuestro Padre tal como Jesús lo revela en esta parábola maravillosa. Así es como tenemos que ver. En primera de Juan 4, 18 al 19, la palabra de Dios nos declara: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó
primero. Qué importantísimo palabra nos revela el Espíritu aquí. Él nos amó primero. Ese es el amor del Padre. Ese es el corazón del Padre. Él me amó primero y por eso yo le amo ahora. Hoy día, bajo el nuevo pacto de su maravillosa e increíble gracia, nuestro Padre no busca juzgarle ni a usted ni a mí, ¿no? No busca juzgarnos por nuestros errores, porque Él ya juzgó cada uno de nuestros errores, cada uno de nuestros fracasos, cada uno de nuestros pecados, lo juzgó en el cuerpo de su propio Hijo, Jesucristo. El nombre que Jesús vino a revelar cuando estuvo aquí en la tierra, en el nuevo pacto de la gracia, es el Padre. Él vino a revelar al Padre. Él vino a revelarnos el amor del Padre para nosotros. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra. Dios me amó tanto que envió a su único Hijo para pagar el elevado precio en la cruz para limpiarme de todos mis pecados. Miren qué amor del Padre maravilloso. Sacrificar a su propio Hijo, ¿por quién? Por usted y por mí. Así es como debemos verle a Él, con ese amor incondicional, no por lo que yo haga, no, es por amor. Y Él nos revela en esta parábola maravillosa todas estas verdades. Si nosotros vamos a Juan 3:16, ¿no? El famoso versículo que todo el mundo lo conocemos de memoria, 16 y 17. Y nosotros podemos personalizar ese versículo, poniendo nuestro nombre ahí, viéndonos nosotros ahí. De esta manera nosotros podríamos ver el corazón de nuestro Dios para usted y para mí. El versículo, si nosotros personalizamos, ponernos nuestro nombre, dice, porque de tal manera le amó Dios a usted y a mí, que ha dado a su Hijo unigénito para que usted, que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Qué maravilloso. Y luego dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle a usted, sino para que usted sea salvo por Él. Entonces, si su Padre Celestial, si nuestro Padre Celestial no rehusó al sacrificio de su propio Hijo por usted y por mí, ¿cuánto cree usted y cuánto creo yo que Él nos ama? ¿Cuánto? Ese es el corazón del Padre. O sea, no hay cantidad cuantitativa que pueda medir ese amor de nuestro papá. Entonces, nosotros no podemos comenzar a comprender la intensidad y la magnitud del amor de nuestro Padre por cada uno de nosotros hasta que no entendamos realmente lo mucho que el Padre ama a Jesús. Porque Él entregó a Jesús para rescatarnos. Si yo entiendo el amor del Padre por Jesucristo, entonces yo voy a entender el amor del Padre por mí, que es mucho más grande, mucho más grande. Tenemos que ver el corazón del Padre lleno de amor, un amor revelado mediante la cruz del Calvario. Porque si no es mediante la cruz del Calvario y solamente hablamos de amor, pues no sirve, estamos en la religión. Porque hay un intermediario y hay un sacrificio hecho por mí. Y no fue cualquier persona, fue el Hijo mandado al matadero, mandado a mí, para que yo pueda venir a pertenecer a una familia maravillosa.
y a ponerme en un sitio de privilegio que es ser llamado hija o hijo de Dios. No importa lo que usted haya hecho, no importa. Al comienzo de la parábola, el hijo pródigo, el hijo menor, acudió a su padre y demandó su parte de su herencia. En la cultura judía, cuando sucede esta clase de cosas, era igual a que el joven le dijese a su padre, cáete muerto, algo parecido, ¿no? Efectivamente, le estaba diciendo eso, le estaba diciendo, dame la parte de mi herencia que me corresponde, porque no puedo esperar a que te mueras. Yo lo quiero hoy. Saben que eso realmente debe haber sido una bofetada en la cara de su padre. El joven humilló y deshonró por completo a su padre al hacer esta petición. ¿Cómo se sentiría usted si viene un hijo nuestro y de pronto tenemos una casita y alguna otra cosita por ahí y le dice, quiero la parte que me corresponde porque no puedo esperar a que te mueras? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si nuestro hijo viene con esa petición? Humillación, qué dolor, qué amargura. O sea, es lo que el padre de la historia debió haber sentido. Entonces nosotros necesitamos entender esto, porque si nosotros no somos capaces de entender hasta qué punto este joven rechazó por completo a su padre y escogió su propio camino, entonces no podemos apreciar ni podemos entender ese ámbito del amor y la misericordia de nuestro papá y de ese papá. Al volver a recibirle en su casa, no como un jornalero, como un hijo. Miren el amor del papá. Nunca perdemos nuestro puesto, el que nos corresponde por nuestras fallas. No, no lo perdemos. Está allí. Ese es el amor de nuestro Padre. Ese es el corazón de nuestro Padre. Entonces, de la misma manera, hoy, si nosotros no entendemos lo mucho que hemos rechazado al Padre mediante nuestros pecados, entonces nosotros no podemos entender plenamente y no podremos apreciar plenamente y responder a esa inmensa, inmensísima gracia que el Señor nos muestra al perdonarnos por completo, completísimo. Él no nos perdonó por unos pecados, Él nos perdonó por los de hoy, Él no nos perdonó por un poco, Él nos perdonó por todos los pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Quienes piensen que han pecado poco y por tanto se les ha perdonado poco, ¿saben qué pasa? Aman poco. Pero quienes saben que se les ha perdonado mucho, aman muchísimo. Aman muchísimo. Esto está registrado en Lucas 7:47, ¿no? Entonces, si nosotros regresamos a la historia del hijo pródigo, por demanda del hijo menor, el padre dividió entre la herencia, entre sus dos hijos. Sabemos que el hijo menor gastó toda su herencia, gastó toda su riqueza, ¿en qué? En una vida desordenada, en una vida desadaptada, ¿sí? Y cuando una grave hambruna se presentó en aquella época en el lugar donde él vivía, donde él residía, se quedó sin dinero y fue reducido a alimentar cerdos en una granja.
esta parte nos habla de que este hijo estaba tan empobrecido que incluso la comida que les da a los cerdos, esa comida también le parecía apetitosa. Imagínense el hambre que tenía este hombre, que era capaz de comerse esa comida. Y cuando él está en su punto más bajo, en su desesperación, él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces aquí caben algunas preguntas, ¿no? ¿Fue el amor del hijo por su padre lo que le hizo regresar a su casa? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué cree usted? ¿Fue el amor del hijo por su padre lo que le hizo regresar a su casa? Él se sentía verdaderamente contrito en esta situación, arrepentido en esta situación. O que incluso le importaba haber roto el corazón de su padre. Todas estas preguntas nos vienen muy bien. Son dignas de contestarlas también. Entonces, nada de estas preguntas es sí. Este hijo estaba claramente motivado, pero ¿saben por qué? Ni por la pena que tenía de no ver a su padre, ni por nada. ¿Saben por qué estaba motivado? Por su estómago. Por eso estaba motivado. Porque tenía hambre. Y el hambre es lo que le hacía ingeniarse cómo regresar a la casa de su padre. Pero no era que lo extrañaba, no era que estaba arrepentido por haber hecho sufrir a su papá. No. Era por hambre. Entonces, quería regresar a su casa porque recordaba que incluso los jornaleros en la casa de su padre tenían más alimento que él. Se acordaba solamente de la comida. Ese era su motivo, era la comida. Entonces, lo que estamos tratando de decir aquí es que su estómago es el que habla. Su estómago es el que habla, no su corazón. No fue el arrepentimiento lo que le condujo a su casa, fue su estómago. Y quizá incluso su sentimiento de orgullo de que se merecía al menos lo que los sirvientes de su padre estaban obteniendo. El hijo nunca expresó ningún amor por el padre, ni que lo extrañaba, ni la presencia, peor el amor del padre. Y nosotros vemos qué profundo es todo esto y qué enseñanza más maravillosa. Es importante que notemos esto porque Dios quiere que nosotros sepamos que incluso cuando nuestras motivaciones están equivocadas, incluso cuando tenemos una agenda totalmente oculta y nuestras intenciones no sean completamente las puras, entonces aún así, Él, ¿qué es lo que hace? Él corre hacia nosotros. Él corre a nosotros en cada momento y más aún en el momento de necesidad que nosotros tengamos. Él corre. Al igual que el padre corrió hasta el joven y le mostró su verdadero amor, aunque él no se había ganado el amor. Pero ¿qué pasó con el padre? No le importó. El padre estaba esperando una oportunidad. Estaba esperando verlo nada más para correr a abrazarlo. Entonces, nunca se tratará de nuestro amor por Dios.
Y saben, nunca se tratará de nuestro amor. Siempre se tratará del magnífico amor de Él por nosotros. ¿Se ven la diferencia tan grande? En Juan 4:10, la palabra nos dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, el héroe realmente en esta parábola es el Padre. Se trata del perfecto amor del Padre por su Hijo imperfecto. Nos vemos ahí nosotros con nuestras imperfecciones, con nuestros errores, con nuestros problemas, con nuestras calamidades. Pero vemos el amor de nuestro Padre, cómo llega y cómo es capaz de darnos el amor de Él. No porque yo le haya amado a Él, no, porque Él me ama. Él me ama. El problema no es de Él, el problema es mío. El problema es dónde está mi corazón. ¿Estoy entendiendo el amor de Dios en mi corazón? Si eso está calando profundamente en mi corazón, amén. Amén. Entonces, es maravilloso todo lo que nos enseña esta parábola. Maravilloso. Y si nosotros podemos visualizar un poquito el cuadro, la escena, esperando un padre, esperando en el pórtico de su casa a un hijo, con la esperanza de que algún momento él lo va a ver. Y sentado de noche, de día, con una mirada perdida, viendo hacia el horizonte, a qué hora aparece, y pasando así días, horas, meses, solamente con esperanza de ver a su hijo de regreso. Ese es el corazón de nuestro Padre. Entonces, antes de que el hijo ni siquiera tuviera pensamientos de regresar a su casa, el padre ya le extrañaba. El padre ya la estaba buscando. El padre ya le estaba esperando. El padre ya le había perdonado. Antes de que el hijo pudiera pronunciar una sola palabra, de un discurso ensayado, ¿no? Porque recuerden que él dijo, ya sé lo que le voy a decir a mi padre. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Algo que le llegue al corazón, algo que tenga él misericordia. Ya le digo, le voy a decir lo que ensayé. Entonces, antes de ni siquiera él pueda pronunciar el discurso que había ensayado, el padre ya había corrido a él. El padre ya le había abrazado a él. Imagínense qué linda escena, qué maravilloso. Antes de que el hijo diga nada, el padre estuvo allí, porque él siempre le estuvo esperando. Y le dio la bienvenida a su casa. Eso no se llama amor. Es un amor que está fuera de nuestro entendimiento humano, la verdad. Si nosotros vemos en lo que el hijo quería hablar con su padre, el hijo nunca llegó a terminar el discurso que había preparado. Él pensó en decirle lo que le iba a decir, ¿no? Pensó en decirle lo que le iba a decir, pero nunca le dijo todo. No fue necesario. No terminó el discurso que él había preparado. Lo intentó, pero él se vio completamente abrumado
por la gozosa respuesta de su padre a su regreso, a pesar de lo impuras que eran sus intenciones o motivaciones para regresar a su casa, porque él lo único que quería era comida, eso que quería él. No era una motivación de amor, tenía hambre y quería comer, y eso fue lo que le motivó. Y a pesar de eso, no importa, el padre le abrazó y corrió. Entonces, el padre le colmó de un favor inmerecido, de un amor enorme, pero él no se había ganado. Miren qué tremenda lección y qué tremenda enseñanza. Él no se había ganado, pero el padre lo hizo por gracia, solamente por gracia, por amor. Entonces, nuevamente, aquí se trata del corazón de misericordia, perdón y amor del Padre. Entonces, hagamos nosotros que todo esto se trate de Él y no de nosotros. Siempre es nuestro Padre, no somos nosotros. Nosotros con nuestras capacidades limitadas no podemos hacer absolutamente nada. Pero cuando nosotros sabemos que todo se trata de Él, amén. Amén. Entonces, cuando cada uno de nosotros, en el mundo en que vivimos, hemos fallado, hemos pecado, hemos errado al blanco, ¿no? Que eso se llama el pecado. Puede haber un momento en que estamos conscientes de lo que hemos hecho y venir a donde nuestro Padre y decirle, Señor, lo siento. Siento haber hecho esto, siento haber hecho lo otro, me siento incómodo. Pero ya no lo hago para ser perdonado. ¿Cuántos de nosotros a cada momento, Señor, perdóname? Te fallé, Señor, perdóname, hice esto, Señor, perdóname, hice lo otro. No, porque los que hemos nacido de nuevo y los que de alguna manera ya hemos tenido un punto de partida con un arrepentimiento genuino, ¿no? Sabemos que ya fuimos perdonados mediante la obra terminada de Jesucristo. Qué maravilloso poder entender que fui perdonado por los pecados del ayer, por los pecados de hoy y aún por los pecados del mañana. Entonces, esa confesión sale de mi corazón porque, porque he experimentado su bondad, porque he experimentado su gracia y porque sé que como su hijo soy para siempre justo mediante la sangre de Jesús. Entonces, aquí surge algo, ¿no? De ser conscientes de justicia, pero no ser conscientes de pecado. De ser conscientes de perdón, pero no ser conscientes de juicio. Aquí hay una enorme diferencia. Consciente de que soy yo, del pecado que estoy cometiendo todos los días y me está llevando a muerte, o de esa justicia que se hizo a mi favor y me lleva a vida en cualquier momento. No importa lo que haya hecho, no importa. Y muchos dirán, bueno, el Evangelio de la Gracia entonces es licencia para pecar, ¿no? Porque si todos mis pecados fueron perdonados, los de ayer, los de hoy y los de mañana, está muy bonito. Yo puedo seguir pecando y el Señor me perdona. Entonces, el Evangelio de la Gracia no es una licencia que se nos ha dado para pecar. Al contrario, es un poder para que la gente no peque más. Ese es el Evangelio de la Gracia. Nosotros podemos ver que bajo la gracia, Él no demanda perfección de nosotros de ninguna manera. Él suple esa perfección por medio de Jesucristo en mí.
viviendo en mí, Él haciendo las cosas por mí. Imagínense la tremenda diferencia que hay en todo esto. A pesar de cuántos errores nosotros hayamos tenido, y de cuántos pecados hayamos cometido, Él nos ama inmensamente y corre hacia nosotros para abrazarnos. Tenemos que visualizarlo y verlo así, porque si no, nunca vamos a entender el amor de nuestro papá. Dios no quiere jornaleros. El hijo pródigo vino y dijo, bueno, hazme como uno de tus jornaleros. Dios no quiere jornaleros. El padre de la historia del hijo pródigo no quiso jornaleros, porque ya los tenía. Él quiere hijos, no jornaleros. La creencia equivocada del hijo menor era que quería regresar y ganarse su propio sustento como un jornalero. Él no quería recibir la provisión de su padre por gracia. En el propio orgullo de este joven, en ese orgullo engreído, quería él trabajar como un jornalero y ganarse su propia comida en la casa de su padre, así como el resto de los jornaleros. Lógicamente el padre no aceptó. Nosotros no podemos merecernos nada por nuestros propios esfuerzos, porque el favor y las bendiciones de Dios están dadas. Y eso fue en la cruz de Cristo, en Jesucristo. Ahí está dado todo. Es favor inmerecido, se llama gracia. Y está disponible absolutamente para todo aquel que lo quiera. Definitivamente, y cada hijo debe transicionar. Transicionar es cambiar, irme a otro lado, al entendimiento divino. Entonces, conforme Jesús nos va mostrando cómo vive Él las cosas, cómo Él vivió todo esto en la tierra, y nosotros aceptemos por fe, se nos va a ir comprobando que nosotros estamos ahora sí estamos provistos de una existencia idéntica a la suya. Eso es maravilloso. Nosotros podemos empezar a ver el motivo de nuestro Padre para conducirnos en sus sendas de justicia, ¿no? Las sendas de justicia son todos los asuntos donde Él quiere llevarme a conocerle. ¿Me has dado paz? Pues Señor, compruébame. ¿Cómo me lo comprueba? Ahora tiene que ser una vivencia en mi vida, lo que la palabra dice aquí. Me has dado amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad. Todo eso me has dado. Pues ahora compruébamelo. ¿Dónde me va a comprobar? ¿Dónde? Me va a comprobar en esta situación, en esta aflicción. Me va a comprobar en este caos. En eso me va a comprobar. ¿Y cómo? Conforme empiece a renovarse nuestro raciocinio y empecemos a operar lógicamente en ese contexto, nosotros entramos a libertad y crecemos, que es lo opuesto realmente a lo que dice el ser humano en una situación. Hermanos queridos, el amor de nuestro Padre es incondicional. El amor de nuestro Padre es maravilloso. El amor de nuestro Padre es tan maravilloso que Él no le quiere a usted como un jornalero. Su identidad, ¿sabe cuál es? La de hijo. Y tenemos que nosotros creerlo. Yo no soy un jornalero. Tengo que venir a ubicarme en el lugar que me corresponde como hijo. ¿Saben por qué? Él tiene un ejército de ángeles que le sirvan. Él tiene un ejército de ángeles que le sirvan. No necesita un sirviente,
No necesita un jornalero. Él lo que quiere es un hijo, una hija. Y eso es lo que somos nosotros. Para Él. Ven ese inmenso amor de nuestro Padre. Él quiere que nosotros sepamos y que usted sepa que como hijos amados, lavados por la sangre de Jesús, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento. En cualquier momento. Para obtener, ¿qué? Misericordia, claro. Y hallar gracia, claro. Para ayudarle en su momento de necesidad. Eso está registrado en Hebreos 4:16, ¿no? En ese momento de necesidad que nosotros todos pasamos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿A dónde acudimos? ¿A dónde vamos? Estamos echando mano de lo que la palabra nos está enseñando aquí. Hagámosle nuestra esta palabra. Adueñémonos de esta palabra. Para un hijo de Dios en el nuevo pacto, saben que no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Ya no hay juicio, porque fue dado, fue pagado, fue comprado, fue liberada. Ahora se trata de gracia. Entonces, hay varias preguntas que nosotros tenemos que venir a hacernos también. Muchas preguntas. ¿Cree usted en su gracia? ¿Creemos nosotros en ese regalo del Señor maravilloso? ¿Cree que la sangre de Jesús ha lavado todos sus pecados? ¿Creemos en esta parte importantísima de lavar nuestros pecados, de derramamiento de sangre de perdón? ¿Creemos que nuestro Padre Celestial nos ama? O sea, ¿creemos todo esto de aquí? Si creemos, acerquémonos confiadamente a su presencia, hermanos, en cualquier momento. Acudámonos tal y como nosotros somos para recibir misericordia y hallar gracia. Él ha prometido que nos ayudará y estará ahí en cualquier momento, más aún en los momentos complicados y difíciles para nosotros. ¿Cuál es su necesidad ahora? ¿Cuál? No lo sé, pero de que tiene necesidad, sí, lo tiene. Porque todos tenemos necesidades, de cualquier tipo, todos, ¿sí? ¿Saben qué? Entonces, hable con su Padre al respecto. Hable con su Padre al respecto. Pongamos todo lo que nosotros nos inquieta delante de su Padre, delante de nuestro Padre, y permitamos que Él haga por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Recibamos esa gracia maravillosa. Usted ya no es esclavo, ya no es esclavo, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos hijos de Dios. Y la palabra nos revela y nos dice en Romanos 8:15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Algo sorprendente sucede en su espíritu cuando usted ve a Dios como su papá. Abba, Padre. Abba, Padre. Papito quiere decir Abba. Es un diminutivo de decir papá. Papito. Abba, Padre. Acerquémonos confiadamente a ese Abba, Padre. Creamos con todo nuestro corazón que realmente nos ama incondicionalmente. Veámosle dándonos la bienvenida, así como el hijo pródigo, ¿no? Bienvenido, hijo. ¿Qué es lo que hizo? Solamente le abrazó. Entonces, cuando usted cree y recibe el amor de su papá, Él se encargará de poner en cada uno de nuestros corazones lo que Él es: paz, fortaleza, inconmovibles. Entonces, ¿qué hizo el hijo pródigo?
para merecer el abrazo del Padre. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él para merecer la mejor túnica que él ordenó que sus jornaleros le llevasen? Absolutamente nada. No hizo nada. Entonces, el mejor manto, ¿saben cuál es? La mejor túnica, ¿saben cuál es para nosotros? Es el manto de justicia que su Padre Celestial le dio cuando cada uno de nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Este manto de justicia es un regalo gratuito, yo no tuve que pagarlo nada, que hacer absolutamente nada, es un regalo de Él. Para mí que soy su hija, para usted que es su hijo. No podemos nosotros ganarlo. Trabajar por Él peor y merecerlo peor todavía. Por eso, todo lo que oímos sobre lo que el Padre hizo para dar la bienvenida a casa a su hijo, ¿saben qué es eso? Eso es una imagen de la sorprendente y condicional gracia de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Qué maravilloso. Nuestra parte. ¿Dónde entramos ahí? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es creer en su bondad y recibir la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de parte de Él. Qué maravilloso ver reflejado el amor de nuestro Padre en esta historia maravillosa también, única. Veámonos como nuestro papá nos ve, porque si yo me empiezo a ver como yo me veo, me voy a ver como el hijo pródigo, ¿sí? Yo no merezco tu perdón, vengo arrepentido, no merezco tu perdón. No, hermanos, nosotros somos hijos. ¿Y saben qué? Nacimos de nuevo, tenemos una nueva identidad y es desde ahora y por la eternidad. ¿Saben por qué? Porque solamente se nace una sola vez. No voy a nacer todito los domingos cuando llaman arrepentimiento y estoy arrepintiéndome cada momento. No, hay un solo nacimiento, una sola vez. Entonces, qué hermoso es saber que por esa vez que yo tomé la decisión de venir a verdad, ahora soy beneficiado, perteneciendo a una familia maravillosa, a un Dios de amor maravilloso. Entonces, ¿con qué frecuencia tienes que confesar tus pecados para que Jesús te perdone y te limpie de toda maldad? Una sola vez ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia y ser conscientes de los pecados. No tenemos que ser conscientes realmente de cuánto estoy pecando y perdón, Señor. No. Tengo que ser consciente de la justicia que se aplicó en mí por ese pecado. Tengo que quitarme de mi entendimiento que pequé, fallé y ya no merezco. No, Señor. Sí pequé, sí fallé y sí me siento mal. Y vengo a presentarte lo que hice, pero no para que me perdones, porque ya me perdonaste. Ya me perdonaste. Vengo a contarte, porque necesito que salga de mi boca una palabra. Pero con el conocimiento de que ya estoy perdonada, eso se llama vida abundante. Hermanos, toda la palabra del Señor es maravillosa y todo lo que nos pone en este libro
es tan real para la vida de nosotros hoy día. Está escrito nuestra vida aquí y tenemos que echarle mano de ella, apropiarnos de ella. Jesús no quiere que vivas consciente realmente de tus pecados. Quiere que vivas consciente de la justicia en Él. Señor amado, queremos agradecerte por darnos la oportunidad de hablar de ti y saber el amor que nos tienes y ponernos nosotros en el lugar que nos corresponde. Gracias por enseñarnos que no somos jornaleros, que no soy un sirviente, que soy un hijo. Te agradezco, Señor, y me pongo en esa posición. Señor amado, el joven de la historia pensó que había perdido el derecho de ser llamado hijo debido a las malas decisiones que había tomado. Señor amado, nosotros tomamos malas decisiones también en algún momento, pero nuestra identidad y nuestro lugar está en el lugar que nos corresponde, de ser llamados hijos. Y ahí es donde nos ubicamos y ahí es donde te vemos con ese amor de misericordia hacia nosotros, así como el Padre de la historia, tú, Señor, esperando a cada uno de tus hijos, Señor, con los brazos abiertos, sin importar lo que hayamos hecho, solamente brotando amor de tu ser. Gracias por permitirnos verte a través de esta historia y gracias por dejarnos saber cuánto nos amas, Señor. No tenemos palabras para poder expresar un amor tan grande y incondicional como el tuyo, papá. Solamente te podemos decir gracias por esa obra maravillosa que estás haciendo en cada uno de nosotros. Nos estás llevando a estándares donde tú quieres llevarnos. Permítenos alcanzar esos estándares, Señor, y trabaja en nuestra vida como lo tienes que hacer. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Señor. No somos nosotros, eres tú. Todo eres tú, amor. Gracias por ese amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.